Entonces, en sí el Big Data son activos de gran volumen, alta velocidad y alta variedad, ¿no?, de información que requieren nuevas formas de procesamiento para permitir una mejor toma de decisiones, descubrimiento de información y optimización de procesos. Entonces, el Big Data, esto es según Gartner. Entonces, el Big Data, pues, prácticamente serían activos muy valiosos para la empresa, ¿ok? Por ejemplo, como les decía, ¿no?, imaginemos una empresa financiera, por ejemplo, ¿no? Una empresa financiera, y esta empresa financiera puede apoyarse del Big Data para poder conocer muy bien a su cliente, ¿no? De todos los clientes que puede tener una empresa financiera, mediante el Big Data podríamos conocer a detalle el perfil de cada cliente, por ejemplo, ¿no? Conocer sus gustos, conocer sus preferencias, incluso conocer sus tendencias, ¿no? De qué producto financiero de repente yo podría, ¿no?, yo como empresa podría sugerirle, ¿no? Entonces, el Big Data como concepto, él está alrededor de las 4 famosas B, ¿no?, las 4 Bs del Big Data. Entonces, las 4 B del Big Data hace referencia al volumen, ¿no?, la cantidad de volumen de datos a los cuales se puede analizar, ¿no?, o se puede acceder. ¿Ok? Entonces, en la lámina anterior hablábamos de que el volumen de información podría llegar, pues, a la dimensión, la mayor, ahorita que estaríamos hablando de los zettabytes, ¿no? Los zettabytes de información, por ejemplo, ¿no?, que es alrededor de 43 trillones de gigabytes. Imagínense toda esa información que estaría existiendo más o menos en todo el mundo, ¿no? Estos son indicadores, ¿no?, que ya tienen, por ejemplo, la fuente para tener este valor es de IBM, ¿no? Entonces, IBM y otras empresas más dan estos números, ¿no? Entonces, hacia el 2020 se dice, ¿no?, aprox se tendría, pues, 40 zettabytes de información, ¿no?, según IBM, ¿no?, por ejemplo. Entonces, el concepto del Big Data va por un lado de volumen, ¿no? O sea, todo el volumen de información que una compañía, por ejemplo, podría analizar. No solamente cuando hablamos de volumen de información estamos hablando del Big Data, sino también de la variedad de información, ¿no? Ahí, por ejemplo, estaríamos hablando, según también mediante el slide anterior, la variedad de información en cuanto a, por ejemplo, información estructurada y no estructurada, ¿no? Debido, pues, a toda la tecnología e información diversa que se tiene, ¿no?, como mencionaba anteriormente, ¿no?, la información no estructurada se refiere a información como, por ejemplo, texto, ¿no?, como, por ejemplo, video, ¿no?, videos de YouTube, texto que se puede analizar de los tweets, ¿no? También, por ejemplo, información del clima, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí el Big Data estaría captando dos grandes conceptos, ¿no?, lo que es volumen y variedad, ¿no?, diferentes formatos de datos. Luego también, si hablamos de Big Data, también estaríamos hablando de la velocidad, ¿no?, de la velocidad. Para una empresa, para las empresas en realidad, o sea, se requiere tener conocimiento nuevo de los clientes, pero se requiere a una velocidad muy rápida, ¿no?, una gran velocidad, ¿no? Debido, pues, a que, por ejemplo, para poder manejar estrategias de marketing adecuadas en el momento adecuado, se requiere, pues, tener los análisis, ¿no?, en un tiempo rápido, ¿no?, prácticamente en tiempo real a veces, ¿no? Entonces, el concepto de velocidad, ¿no?, el requerimiento de la velocidad de análisis también estaría dentro del concepto del Big Data, ¿no? Entonces, es otra dimensión, ¿no?,
por así decirlo, dimensión de concepto que acarrea el Big Data, ¿no? La velocidad. Para poder, imagínense, tener una gran velocidad de información, podrían de repente estar pensando en usar pues diversos tipos de hardware adecuados, ¿no? De repente muchos servidores, ¿no? Y con muchos servidores también podríamos, se podría analizar la información, ¿no? Puede ser por ese lado también, ¿no? Según la plataforma, ¿no? que tengan las empresas, si tienen la información en un tiempo muy rápido, también estaríamos, pues, la empresa de alguna forma estaría aplicando Big Data, ¿no? Ahora, la velocidad se puede obtener, pues, mediante hardware adecuado, ¿no? O de repente algunos appliances adecuados. Pero también se podría, pues, obtener velocidad conociendo algunas plataformas open source, ¿no? o plataformas gratuitas, ¿no? Ya eso lo vamos a ver luego cuando estemos hablando de Hadoop, por ejemplo, ¿no? Que es una plataforma, pues, donde gratis, ¿no? Por así decirlo, gratis, y conociendo esa plataforma podríamos analizar grandes cantidades de datos, grandes volúmenes de datos de distinta variedad, y se pueden procesar a gran velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad también es un concepto, ¿no? del Big Data, ¿no? Asimismo, la otra B, porque son 4 Bs, estaría referido a la veracidad, ¿no? La veracidad hace referencia a que la información que queremos analizar sea, pues, fiable, ¿no? Sea fiable prácticamente, ¿no? Esto es muy importante porque si la información es veraz, es de buena calidad, entonces el conocimiento que se tenga obviamente va a ser real, ¿no? Va a ser real. Esto es muy importante porque a veces en los proyectos, por ejemplo, ya mencionándole alguna experiencia personal, ¿no? En los proyectos de minería de datos, por ejemplo, ya cuando hablemos de minería de datos vamos a ver el concepto, pero en los proyectos de minería de datos mucho se tiene que ver, ¿no? o hay que darse cuenta, en verdad, de que la información realmente es veraz, ¿no? O que la información tiene buena calidad. Porque si la información no tiene buena calidad, entonces el conocimiento que se podría obtener de repente no es veraz, ¿no? No es real. Entonces, la idea es también tener, pues, manejar procesos adecuados para tener una información veraz, ¿no? Existen, pues, también tecnologías, ¿no? En las cuales se puede tener una data más limpia, ¿no? Existe también tecnología que hace eso. Entonces, el Big Data, ¿no? Su concepto estaría, pues, alrededor de estas 4 dimensiones, ¿no? Lo que es la escala de los datos, ¿no? El volumen de los datos, la variedad de los datos, la velocidad que se requiere, ¿no? Para poder procesar mucha información, y la veracidad. Compañías que utilizan Big Data, de hecho, que son estas 4 marcas son muy conocidas de repente por ustedes, como Google, Facebook, Amazon y Microsoft, ¿no? Y otras más, de todas maneras, ¿no? Ahí estoy colocando, por ejemplo, unos números, ¿no? Para que se imaginen más o menos la cantidad de información que estas empresas almacenan, ¿no? Por ejemplo, Google, por día, aprox, ¿no? Tienen un indicador ahí de que al día la gente realiza, pues, 3.5 billones de consultas, ¿no? Por ejemplo. Facebook al día registra aprox 500 terabytes de información, por ejemplo, ¿no? Al día, ¿no? Imagínense, pues,
que si Facebook quiere pues realizar un tipo de análisis y quiere analizar pues de repente la historia de un mes, imagínense, multipliquen esa información, ¿no? que Facebook debe analizar. Entonces, son grandes compañías, ¿no? Son compañías que tienen pues, que utilizan Big Data, ¿no? Mejor dicho. Amazon también, ¿no? Amazon, por ejemplo, otro indicador, ¿no? 152 millones de clientes en compra. Esto debe ser al día también, ¿no? Entonces, fíjense estas empresas grandes, cuánta información debe procesar. Entonces, en este slide estoy pues colocando más o menos las analogías, ¿no? de los tipos de almacenamiento, ¿no? Un KB, ¿no? Un KB, pues, como vemos acá, ¿no? Es aprox 1000 bytes, ¿no? 1000 bytes. Ok. Perdón. Ya. Un KB es 1000 bytes, ¿no? Un megabyte es 1024 kilobytes, ¿no? Y fíjense pues toda esa analogía, ¿no? O sea, en el primer slide hablábamos de zettabytes, ¿no? Zettabytes pues sería, un zettabyte es 1024 exabytes, un exabyte es 1024 petabytes y un petabyte es 1024 terabytes. Entonces, imagínense toda esa información, ¿no? Que estábamos hablando en el slide anterior, ¿no? 40 zettabytes, imagínense que sería pues aprox 43 trillones de gigabytes, ¿no? Toda la información que una compañía podría analizar. Es muy diversa y tiene un volumen muy enorme. Otro indicador, por ejemplo, es de que en el mundo, en el 2016 aprox, se tiene 16 zettabytes y en el 2025 más o menos se tendría, ¿no? 163 zettabytes, ¿no? Que también es un indicador que una empresa colocó, ¿no? En este caso aquí estoy colocando la fuente. Y como habíamos dicho, ¿no? La información puede estar ya sea manejada de manera estructurada o no estructurada, ¿no? Como mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de información estructurada, prácticamente podríamos estar hablando pues de por ejemplo, analizar información que está en una base de datos, ¿no? Y las bases de datos pues prácticamente se maneja vía SQL, por ejemplo, ¿no? Que sí sería información relacionada, ¿no? Relacionada. Pero ya con toda esta información no estructurada que está, bueno, que ya tiene tiempo en el mundo, ¿no? Estaríamos hablando pues ya de un concepto nuevo que es el NoSQL, ¿no? Entonces, el NoSQL está pues registrando información muy diversa, ¿no? Ya sea información, como repito, texto de las redes sociales, información de la web, información también registrada de aplicaciones móviles, e información de repente de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando estamos hablando de los conceptos del Big Data, mucho tiene que ver con el tema de SQL y no SQL, ¿no? El no SQL. Estos son otros datos adicionales. Este es, por ejemplo, este lo saqué del link de Dell, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también menciona, ¿no?, que del 2013 al 2020 el universo digital crecerá un factor de 10 veces, ¿no? De 4.4 billones de gigabytes a 44 billones, ¿no? Entonces, ese es otro indicador, ¿no?, de la información, de cuánta información se está reproduciendo, ¿no?, o se va a reproducir, ¿no? Esta explosión de datos, no significa mucho, dice, si no se puede capturar, ¿no? Si no se puede capturar, integrar
y analizar la riqueza de datos para descubrir nuevos conocimientos sobre sus clientes, productos, mercados y operaciones. Esta frase en realidad es bien importante, ¿no? Porque la mayoría de las empresas, ¿no? O algunas empresas pueden tener acceso a diversa información, pero yo diría a veces por la cultura organizacional, posiblemente no le dan un valor alto a los datos, ¿no? A los datos. Pero en realidad los datos se conocen como el nuevo petróleo también, ¿no? Algunos mencionan eso. Por lo tanto, con los datos que puede tener una empresa, en realidad se puede conocer, en este caso, por ejemplo, a clientes, a los productos, a los mercados y diferentes operaciones, ¿no? Entonces, los datos que puede tener una empresa, en resumen, se podría pues, generar muchos casos de uso, ¿no? Muchos casos de uso que se pueden desarrollar con el Big Data, ¿no? Se pueden desarrollar diversos casos de uso. Entonces, toda esta explosión de datos, ¿no? Toda esta explosión de datos, todos estos números que hemos estado mencionando, como dice acá, ¿no? No significaría mucho si es que no se puede capturar, integrar y analizar, ¿no? No serviría de nada si no se realiza todos estos procesos, ¿no? Entonces, el universo digital puede impulsar la transformación del negocio aprovechando nuevas fuentes de datos de clientes, productos, mercados y operaciones para optimizar los procesos claves del negocio y así descubrir nuevas oportunidades de monetización, ¿no? O sea, en realidad hay que darle un valor, o sea, hay que darle valor en realidad a los datos que puede tener una empresa, ¿no? Y de alguna forma, si en la actualidad nos topamos con una compañía que de repente no tiene esa cultura, la idea es pues abrirle los ojos, abrirle el panorama, ¿no? Y mencionar esto en realidad, ¿no? Que con los datos se pueden obtener pues mucha información, mucho nuevo conocimiento, ¿no? Que de todas maneras impactaría positivamente al negocio.